personalmente la fecha alterada, es decir, en lugar de pasar el día 14 como tenemos en el programa y en el cronograma en nuestra aula virtual, pasé el día del parcial para el día 15. De manera que, a pesar de que se van a hacer todas las correcciones, lo primero que quiero es anunciarles a quienes están hoy presentes en la clase. Son 20 días de anticipación, así que si alguno tiene que sacar un permiso laboral o algo así, más allá de que sea virtual el examen, por ahí necesitan unos días de estudio y pueden obtenerlo igual, que tengan presentes que el examen, en lugar de ser el 14, es el día 15, el primer parcial, se inicia a las 10 de la mañana. Vamos a ordenar por turnos, por la capacidad de la plataforma. Recuerden que en nuestra cátedra, en nuestra comisión, están inscritas más de 800 personas, más de 800 estudiantes, y por lo tanto necesitamos varios turnos. Bueno, eso, veo que en el chat alguien escribió algo, no sé si respecto a esto lo contesto. No, es un saludo, bueno. Saludos a todas y a todos y vamos con la clase. Primero, para ordenarnos un poquito, explicarles, como habíamos dicho en la clase anterior, que íbamos a tratar los temas de DESCA, que son enormes, que son importantísimos, que todos son derechos de inclusión, que la garantía es una garantía de inclusión para la efectividad de los DESCAs. Recordarles que, como habíamos hablado entonces antes, hoy vamos a empezar a ver la opinión consultiva 27, porque regula justamente en el fondo, con perspectiva de género, derechos vinculados al trabajo, que es un derecho específico de carácter incluido en los DESC. Bien, entonces vamos a empezar esta clase con una referencia a la opinión consultiva, mientras vamos articulando los tratados y las obligaciones de los estados en relación a esto, recordándolo. Y en la segunda parte de la clase, un poco más extensa que la primera, vamos a trabajar con justamente el tema de esta unidad, que está vinculado al litigio, al acceso a justicia. En particular nos vamos a detener a la cuestión de los derechos colectivos, los bienes colectivos y los procesos colectivos a través del fallo Alavi, y finalmente vamos a hablar del litigio estratégico, es decir, el litigio que tiene como estrategia una defensa de un derecho fundamental. Por ejemplo, el desalojo de una persona, oposición al desalojo de un territorio adjudicado a un pueblo originario, o una lucha de tanta envergadura como se ha visto en los últimos años en nuestro país con los pañuelos verdes, por las reivindicaciones del feminismo y con un objetivo de mayor alcance, desde luego, específico como el acceso al aborto como un derecho en determinadas condiciones, desde luego, como dice la ley. Y entonces vamos a ver ahí en ese litigio, que es el litigio estratégico, o que ustedes lo tienen analizado como litigio estructural a su vez, porque en realidad va más allá del caso individual, por eso es estructural a su vez, pero lo vamos a manejar hablando de la estrategia judicial en el marco, y no solo judicial, también de movimiento, de alianzas políticas, en el marco de llevar adelante una causa que específicamente tiene como objetivo la protección de derechos humanos. Bueno, entonces, primero, Rodrigo, me gustaría que pongas la opinión consultiva 27, esa
síntesis apretada que hemos preparado para hoy, recordando que la Corte Interamericana, como ustedes saben, tiene funciones, por un lado, jurisdiccionales, como tribunal, ejerce una jurisdicción, fija su competencia, como ustedes decían la vez pasada, cuando trabajamos un fallo, que era un fallo para el olvido, como dijimos en la clase, y cómo que fue ese fallo papelón, decíamos, de la Argentina, en el caso de Editorial Perfil, y bueno, en el que había hecho una regresión, como vimos en unidades pasadas, la política de seguimiento que tuvo nuestro sistema judicial de acatamiento pleno a los fallos de la Corte Interamericana y a la doctrina que de ellos emergía. Bueno, decíamos, el sistema de la Corte es un sistema, por un lado tiene una función jurisdiccional, pero por otro lado dice el derecho no solo a través de los fallos, sino también en la interpretación de la Convención a través de opiniones consultivas. ¿Recuerdan? Bien. Esta opinión consultiva, que nosotros decimos la última, porque ese día se dictaron 2 opiniones en la misma fecha, en junio de este año, se aprobaron, pero se notificaron a los estados y a toda la comunidad internacional un mes después, más de un mes después, son las opiniones consultivas 27 y 28. La 28 está referida a una consulta de carácter político que hizo el Estado de Colombia respecto a si la reelección era o no un derecho humano, y acá nos vamos a abocar a esta por lo que ya hemos presumido muchas veces, en que una de las asociaciones de las academias que se presentó con una amicus curia, es decir, que le dijo a la Corte, nosotros pensamos que en respuesta a la pregunta que ha formulado la Comisión Interamericana sobre interpretación de estos derechos, hay que mirar estos puntos. Y nos hemos, en un extenso trabajo que hicieron alumnos de nuestra cátedra, nos hemos expedido en esa dirección. Bien, entonces, pero además vamos porque es el último, es la primera opinión consultiva específicamente de la Corte Interamericana, en la cual va a trabajar estos derechos, algunos con un sello muy fuerte, decíamos, de derechos sociales, económicos, como es el derecho al trabajo y algunos aspectos de ese derecho. Quería recordarles también, cuando hablamos de labor jurisdiccional que hemos visto en la unidad anterior, que la Corte Interamericana recién en el caso del campo, en el caso Lagos del Campo, recién hace un par de años dio atendió, siguió, conoció, como diríamos, respecto a los tribunales, un caso con contenido DESC y aplicó el artículo 26. Por primera vez aplica plenamente el artículo, específicamente el artículo 26, además de otras normas, en el caso Lagos del Campo. Es verdad también que en ese caso la Corte va a trabajar con algunas cuestiones que vamos a ver en esta opinión consultiva. Pero ¿qué pasó? No obstante que la Corte ya se había pronunciado por la justiciabilidad en ese caso, bueno, se trataba de un dirigente sindical, como ustedes saben, y que tendrán que verlo mínimamente porque ya saben que en el parcial vamos a trabajar con casos hipotéticos, pero que son una suerte de espejo con los que hemos ido trabajando y que tienen ustedes en la bibliografía originaria y obligatoria.
Bien, decíamos, en este caso, en el caso Lagos del Campo, bueno, se trataba de un dirigente sindical, y la Comisión Interamericana dice, quiero saber otros estándares de ejercicio de la libertad sindical, en cuanto comprende, desde luego, el derecho de reunión, un derecho más calificado aún, que es el derecho de asociación, el ejercicio sindical, la conformación de sindicatos como parte del ejercicio del derecho de asociación, luego la libertad sindical, no solo como en este caso el ejercicio de los y las dirigentes sindicales, sino para el alcance, para el logro, para garantizar que se puedan gestionar mejores condiciones de trabajo, como decíamos siempre, en términos de la OIT, y lo dice también la opinión consultiva, en términos de trabajo decente, ¿cierto? Entonces va a abordar en esta opinión consultiva esa consulta que hace la comisión respecto a libertad sindical, negociación colectiva, huelga y su relación con otros derechos, los de otros del clásico contenido no DESCA, sino civiles y políticos, como la libertad de expresión, por ejemplo, pero agrega algo que es muy importante acá. Dice la opinión consultiva, le pregunta a la Corte hasta qué punto estos estándares se aplicaron, se dijeron, se mencionaron en ese primer fallo con perspectiva de género. Está preguntando cómo aplicamos el artículo 26 y cómo, de la Convención, desde luego de la CAD, y cómo aplicamos las normas de los artículos 6, 7, 8, fundamentalmente, del Protocolo de San Salvador, con perspectiva de género. Es decir, para que no haya violencia laboral, vamos a tener que ver también la Convención de Belén do Pará. Entonces, sencillamente y rápidamente, lo subimos un poquito, la opinión consultiva que se realiza el 5 de mayo del 2021, se dicta, perdón, y se hace conocer, como había dicho yo, más de un mes después. Continuemos. Bien. Ustedes tienen en la pestaña, en una pestaña específica en el aula virtual, este resumen oficial. Ahora vamos a trabajar con un resumen del resumen. Seguimos pasando la placa un poco. Bueno, ya hemos dicho qué es lo que pregunta, cuáles son las obligaciones de los estados bajo el sistema interamericano sobre garantías a la libertad sindical. Ustedes saben que en algunos países y en ese momento en gran parte de América Latina, muchos gobiernos, digamos, se inscribían en una línea de, esto no pretende ser una defensa particular de algún hecho en especial, pero esos gobiernos se inscribían en una línea de descrédito, desacreditación, diríamos, y en algunos casos de persecución judicial hacia los dirigentes sindicales. En algunos casos de manera indiscriminada, en otros puntualizando, pero en general el ejercicio de la libertad sindical estaba muy complicado en América Latina, hasta tal punto que la misma Comisión Interamericana había llamado en el año 2019 a una reunión internacional en una de estas audiencias temáticas, ¿verdad? Y que en la que en Montevideo, si mal no recuerdo, y en la que, por ejemplo, parte del sindicalismo argentino, sobre todo los abogados laboralistas, van a concurrir a decir cómo se limitaban el ejercicio de los derechos que surgían de ese vínculo tan estrecho entre el trabajador y la agremiación, trabajadores y trabajadoras.
Bien, entonces, quiero que veamos acá el núcleo en la práctica del núcleo normativo internacional dentro de nuestra organización que va a tomar en cuenta la Corte para expedirse. Me interesa ese último párrafo, Rodrigo. Va a tomar en cuenta el artículo 26, que es el de que veníamos hablando, el que dice desarrollo progresivo, el que ustedes vieron en la explicación del video en la clase anterior, y el que se aplica con todas las letras, no de manera sugerida, sino como norma, por primera vez en Lagos del Campo. Antes decíamos a partir del 2003, hay algunos casos que van reconociendo, haciendo mención al derecho a la educación, por ejemplo, pero en el ámbito del artículo 24, es decir, de la no discriminación, del derecho a la igualdad. Acá se menciona, además del derecho al trabajo, específicamente el artículo 26, como una norma de aplicación por primera vez en Lagos del Campo. Y en la opinión consultiva, la Corte va a partir justamente, fíjense que por un orden numérico podría haberlos puestos de otra manera los artículos, ¿verdad? Y va a partir del que considera más importante para la lectura, es decir, se acabó eso de que el 26, por tener un texto que habla de progresividad, les va a sugerir a los estados que es casi inaplicabilidad. No, acá la Corte dice es lo más importante. Está diciendo, como veníamos señalando antes, acá progresividad es no regresividad, pero al menos hay contenidos mínimos desde el comienzo. Progresividad no es idéntico a voluntad del Estado, a no respetar los derechos. Entonces, en primer lugar, toma en cuenta la Corte el artículo 26. Luego el 13, porque estamos en un caso que similar a Lagos del Campo, hay cuestiones vinculadas a la consulta, digamos, a la libertad de expresión, al ejercicio del derecho sindical. Y no solo la libertad de decir, sino al derecho de huelga como una forma de expresión de los y las trabajadoras, a las manifestaciones públicas realizadas en la extensión de la libertad de expresión. Por eso es muy importante que ustedes lean el contenido de esta opinión consultiva. Bueno, va a seguir con libertad de reunión, 15, asociación, igualdad, derecho al recurso, que ustedes ya conocen bastante, que 8 y 25 es debido proceso, ¿verdad? Los van a conocer más adelante, quizás más fuerte, pero el 25 es el derecho al recurso efectivo judicial, y como saben, en todos los casos, están los artículos 1 y 2, 1 porque es justamente el que fija la protección a los derechos humanos como una obligación del Estado, el Estado se compromete en la Convención, y el artículo 2 tiene esa función de garantía. Si no hay normas, el Estado debe adoptar normas. No puede decir, no puedo cumplir el artículo 1 porque mire acá mi constitución o la ley tal me impide. No. Si no hay normas, va a adecuar sus normas. Y si no, va a tener que declarar, como ustedes saben, que esa norma no pasa el control de convencionalidad. Bien, entonces toma la Corte la Convención. Toma el protocolo de San Salvador, del cual también hemos hablado poco, quizás en la unidad pasada, y es central. Es central quizás no solo porque es el protocolo adicional a la Convención y que da específicamente un carácter obligatorio a la responsabilidad de los estados por la protección de estos derechos. El artículo primero, por ejemplo, es contundente
porque si bien va a hablar de progresividad también y del máximo de recursos, en la medida de sus recursos, como se habla de los DECs en general, va a hablar específicamente de las obligaciones de los estados. Y vamos a ver cómo la Corte hace jugar ese compromiso del Protocolo de San Salvador, que es de contenido DESC en el sistema americano, en el sistema de OEA, en nuestro sistema regional. Desde luego que decíamos, el protocolo de San Salvador, las obligaciones del protocolo, y también va a ir a los artículos de la convención que tienen que ver la igualdad y que tienen que ver y no discriminación, y específicamente con los derechos al trabajo y la libertad sindical, y decíamos 6, pero siguen, van a ver ustedes que también va a mencionar, acá estamos 6, 7 y 8, que son los derechos que vinculan específicamente a los del trabajo y libertad sindical, y el 3 a la igualdad. Bueno, luego va a tomar también las normas de la Convención de Belén do Pará respecto a la no discriminación, a la obligación del Estado a trabajar con perspectiva de género, a la obligación del Estado de permitir el acceso en mejores condiciones al trabajo, de garantizar ese acceso que se regula en estas normas. Quiero recordar algo del Protocolo de San Salvador. Quiero recordar que no está mencionado acá el artículo 19, porque bueno, no era un caso jurisdiccional, sino una opinión consultiva, es decir, no había seguido la línea de las peticiones individuales que ustedes saben que se inician en la Comisión Interamericana, que agotan recursos internos, etcétera, y que en definitiva van a llegar a la Corte si el Estado no cumple antes el acuerdo las recomendaciones que le fija la comisión. Pero quería decirles que en el protocolo de San Salvador hay un sistema general de informes, es decir, hay un monitoreo del cumplimiento del protocolo a través de los distintos órganos, no solo del sistema, como sería la Comisión Interamericana, del sistema de derechos humanos, sino también de órganos políticos, como Consejo Económico en el ámbito de la OEA, que piden informes a los estados, y los estados se comprometen ahí a ir enviando esos informes. Hasta hace muy poco había un grupo de trabajo en el marco de este protocolo que funcionaba en la OEA, que estuvo trabajando con indicadores para saber si las respuestas de los estados, indicadores, es decir, mediciones de cumplimiento, mediciones de cumplimiento en cuanto, desde luego, a algunas cuestiones básicas que hacen al bienestar, al contenido mínimo de esos derechos que deben cumplir todos los estados, y otros indicadores en cuanto al progreso, al reconocimiento de derechos. Eso quiero decirles. Y quiero decirles también que hay dos situaciones que sí pueden seguir, además del régimen de informes, de este monitoreo que llevan los órganos de la OEA, pueden seguir la vía de acceso jurisdiccional, y que son justamente, porque específicamente lo dice el Protocolo de San Salvador en el artículo 19, que son el derecho a la educación y el ejercicio de la libertad sindical. Estos dos derechos van a ser conocidos por la Corte, están habilitados por el Protocolo de San Salvador. Quizás más adelante la Corte pueda hacer algún desarrollo respecto a otros en el marco del artículo 26 de la Convención. Pero por ahora lo que tenemos es el reconocimiento específico a esos dos derechos. Bueno, y la Convención de Belén do Pará, que se impone en esta consulta,
porque nos está hablando del ejercicio de estos derechos con perspectiva de género, y sabemos cómo se consideran violencia laboral, por ejemplo, el impedir el acceso al empleo, o las formas particulares de acoso en términos de la OIT. Ya sabemos que la opinión consultiva, que en el convenio 95 se prevé específicamente esta protección a la mujer. Bueno, también está la Carta de la OEA, la Carta Fundacional de San Francisco, digamos, y la protección que tiene la Declaración Americana de Derechos Humanos. Es decir, todo este ámbito normativo va a guiar a la Corte para analizar este derecho específico, y para analizarlo además con perspectiva de género. ¿Podemos ver un poquito más, Rodrigo, acá? Adelante. ¿Qué pregunta se hace acá? ¿Qué pregunta se hizo la Corte? A la luz de la consulta que hace la Comisión. Dice, ¿cuál es el alcance de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga? ¿Y cuál es su relación con los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión y el derecho a trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias? Acá vemos que estas preguntas se formulan en un marco de indivisibilidad e interdependencia entre los derechos. ¿Cómo dialoga la libertad de expresión con la libertad de asociación, con el derecho al trabajo, con la huelga, con la negociación colectiva, etc.? Segunda pregunta que va a contestar la Corte es, ¿cuál es el contenido del derecho de las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y violencia en el ejercicio de sus derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga? Acá, fíjense qué interesante. ¿Cuál es el contenido? Es lo que nosotros vamos a decir el estándar, el umbral, que es cómo llenamos a ese derecho, cómo lo entendemos. De toda forma de discriminación es violencia. ¿Es solo la prohibición específica al acceso al trabajo o es como en el caso Borda que dimos algunas pistas sobre esto? Violencia es solo la violencia pública, directa, reconocida, es solo la paliza, el griterío, etcétera, o hay, ¿qué se entiende por violencia en el ejercicio de sus derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga? Acá una alumna, muchas gracias María José, dice, existe la violencia invisible. Bueno, bien, y por último, se pregunta también cuál es el alcance del deber del Estado para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales. ¿Y cuál es el alcance de las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en el diseño de normas políticas públicas relacionadas al trabajo en contextos de cambio en el mercado de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías? No vamos a analizar en conjunto esta opinión. Como les digo, ustedes tienen una síntesis, que es esta primera parte más un desarrollo un poco más extenso. Acá decíamos, están las respuestas, cómo la Corte va a ver. Veamos estas dos cuestiones nada más, estos 3 puntos, Rodrigo. Se vuelve a plantear, fíjense qué interesante, la Corte dice, previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas o sustantivas por la Comisión Interamericana, a manera de introducción, la Corte resalta que el combate a la pobreza y a la desigualdad y la garantía de los derechos humanos resultan un componente esencial para el pleno desarrollo democrático de los pueblos.
En este sentido, recordó que los propósitos establecidos en la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador y la Carta Democrática Interamericana se dirigen a la consolidación de un régimen de protección de los derechos humanos de justicia social, y seguía el párrafo. Luego la Corte se plantea núcleos de trabajo, los derechos a la libertad sindical, ¿verdad? Y finalmente, el derecho a las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y la autonomía sindical. Es decir, va a dar respuesta a las preguntas que debió formularse siguiendo la consulta que había realizado la Comisión Interamericana. Como ustedes saben, las consultas estas, las opiniones consultivas, solo pueden ser realizadas por los estados y por la Comisión Interamericana. Bien, y como vamos viendo, un tema siempre refuerza el anterior, vamos haciendo un link con los otros temas. Yo les voy a pedir a ustedes que para la próxima clase, que es el jueves próximo, ustedes lean esta opinión consultiva haciendo foco en los puntos 3 y 4, es decir, el derecho de las mujeres. La nueva unidad es unidad de género. Dejamos acá este punto y vamos directamente a la segunda parte para no demorarnos más, salvo que alguien quiera hacer una pregunta muy sustancial de algo que no haya entendido, si no vamos directamente a la segunda parte. Disculpen que vamos tan agitadamente. Bueno, vamos a la segunda parte, ahí sí van a preguntar. En la segunda parte, que es específica de esta unidad, así como a nivel internacional la justiciabilidad de los DESC con la aplicación del artículo 26 se produce después de con Lagos del Campo, en estos últimos años decíamos, en el ámbito nacional decíamos que es casi un tema viejo discutir si son justiciables o no, y hasta dónde son justiciables, y cuál es el contenido del derecho, porque en realidad nuestros tribunales han estado dando respuestas. Primero, fíjense, muchas veces ocurre que las respuestas van de abajo hacia arriba, es decir, los jueces cercanos son los que receptan, y se demora en llegar a las cortes, pero en el caso del reconocimiento de estos derechos hubo muchos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia a partir, diríamos, del año 2003, que fue consolidando con esa nueva integración fallos muy de contenido democrático. Bien, nosotros en acceso a justicia tenemos dos vías según las características del derecho, al menos dos vías muy claras. Uno, si el derecho es divisible, o sea, yo he celebrado un contrato de locación, y el propietario expresa una causal de, digamos, mal uso de la propiedad o de falta de pago, de alguna causal de incumplimiento de contrato, va a iniciar una acción, o al revés, quiero iniciar una acción para exigir algo a lo cual se había comprometido él, y en ese caso no hay dudas de que la acción es divisible, digamos que es propia, que puedo ir sola, ¿verdad? Bien. En algunas acciones, ustedes saben que los bienes colectivos clarísimos son los vinculados al medio ambiente, por ejemplo, más allá de que en relación a esto puedan también conectarse algunas pretensiones individuales. Cuando la afectación al medio ambiente a su vez me produce daño, puedo ir individualmente por una acción de daño. También saben que a veces, no obstante que hay intereses individuales, como hubo en la época del corralito, cada uno había depositado una moneda y algo más individual, patrimonial, divisible que el dinero, digamos, y sin embargo hubo acciones colectivas.
¿Por qué? Porque se consideraba ya entonces que había intereses individuales homogéneos, es decir, el mío idéntico al del colitigante, al de los demás que están litigando. Aunque el mío tenga, mi interés tenga una extensión, pero hay una causa que nos va a afectar a todos por igual, aunque el derecho en particular sea individual, porque yo fui, hice el depósito en mi cuenta, la causa, la razón me va a afectar a mí al igual que a los otros. Sí, ¿alguien estaba queriendo preguntar algo? Bueno, parece que se abrió el micrófono nomás. Bien, entonces nosotros no vamos a trabajar con el acceso individual, sino que vamos a trabajar en este momento con la causa que abre, digamos que le permite al juez Lorenzetti decir algo de lo cual él ya venía trabajando, que eran las acciones de clase, venía trabajando como académico, me refiero, como profesor, como que las había escrito, y que en el caso Alavi, ya vamos a ver cómo hay una explicación, se inaugura de alguna manera un refuerzo desde la jurisprudencia de la Corte a las acciones colectivas. Esto en la normativa, por supuesto que está vinculado a los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, a partir de 1994. Pero vamos a ver cómo el acceso a justicia como colectivos tiene algunos requisitos particulares que no estaban todavía reglamentados. Incluso Alavi, a pesar de que es una suerte de reglamentación por vía jurisprudencial, incluso Alavi se dan cuenta después que hay algunas imperfecciones, hay que sacar acordadas para el registro, por ejemplo, de las causas colectivas, y hay que ir puntualizando algunas otras cuestiones que no se habían advertido al momento de ese fallo. Pero vamos a ver un poquito entonces esta acción de clase a través de Alavi. Lo vemos, Rodrigo, por favor, es un PowerPoint. Acá hay alguien que pregunta qué unidad vemos al comienzo, porque no había escuchado la explicación que decíamos porque íbamos a empezar, ¿verdad? Bien. Bueno, las reglas del caso Alavi para acceso a la justicia. Este es un fallo del 2009, llega a la Corte. Vamos a ir pasando los slides, digamos, las placas, Rodrigo. ¿Ahí se ve bien, profe? Se ve precioso. Porque no me está respondiendo la comp. No puedo avanzar Ahora la tenés placa. que pasar la segunda placa. Sí, lo voy a tener que sacar y volver a poner. Oh, bueno. Ahí está. Bueno, ¿Esa digamos, es? ahí explicábamos, esto lo van a tener ustedes. Esta acción vendría a ser la garantía para el acceso a justicia de estos derechos con dimensión colectiva. ¿Cómo logramos, cómo abrimos para aquellos a los que una misma causa les afecta y a los que resultaría muy difícil acudir por separado? Bueno, porque dentro del esquema que les había hablado, este es un caso en el que hay intereses individuales homogéneos, como también el caso muy claro de las tarifas, por ejemplo, los amparos por tarifas de usuarios residenciales. Hay un fallo de la Corte del 2016, por ejemplo, que no lo vamos a ver ahora, tampoco está en la bibliografía obligatoria, por eso no lo vemos. Bueno, discrimina que luego van el defensor del pueblo, que van organizaciones de la sociedad civil, etcétera, y la Corte dice, no, bueno, acá llegan los usuarios residenciales. Y acá claramente hay que era un amparo porque se había omitido realizar la audiencia pública, etcétera, por parte del Ejecutivo,
Entonces la Corte dice, cae, no puede el Ejecutivo autorizar un aumento de tarifas si se violó el debido proceso, porque ese debido proceso permite el acceso a justicia de los usuarios. Y entonces ahí se discutía el carácter del bien y la Corte dijo, no, acá también hay intereses individuales homogéneos. ¿Por qué? Porque si bien, el agua, el gas, la luz, etcétera, no está solo destinado a mí, las tarifas, perdón, tornan esa obligación de pago en algo absolutamente divisible, pero idéntica a los demás en cuanto a la raíz, a la causa que los afecta. ¿Está claro esto? Bueno, sigamos con la nueva. El caso trató sobre violación de derechos a la intimidad, privacidad y confidencialidad. Es la ley de intervenciones telefónicas, sobre intervenciones de comunicaciones telefónicas e internet, por esta ley y el decreto, sin indicar específicamente cuáles eran las restricciones a la privacidad que se podían permitir y con qué objetivos. Sabemos que tienen que ser compatibles con una sociedad democrática, que deben ser mínimas, que el fin debe justificar sobradamente esa intervención. Ahora, lamentablemente, estamos acostumbrados a ver audios de todo el mundo, escuchas de todo el mundo, lo cual es una falta de ética en un Estado de Derecho. Y bueno, este caso nos advierte de cuán violatorio, ¿no?, de la intimidad, de la privacidad, es reconocer estas autorizaciones de escuchas. Bien, adelante, sigamos. A cada derecho su acción, esto lo veníamos diciendo, individuales, bienes divisibles. Incidencia colectiva, no hay discusión si es sobre bienes colectivos. Vamos a hacer una acción para el agua, tengo una fábrica al frente que está, un ingenio, porque voy a decir, una fábrica azucarera que contamina, que les afecta a los pulmones de mis hijos o de mis nietos, y yo voy a decir, quiero ser parte acá, bueno, tengo que demostrar que ellos viven en mi casa, que están afectados, que etcétera. Puedo ir a ese amparo, puedo ir en esa acción sin tener un contrato, sin ser vendedora de caña al ingenio, sin tener ninguna relación previa. Hay un bien colectivo, Pero acá hay otros de incidencia colectiva, que es lo que trata el caso, cuando hay bienes individuales homogéneos. Recordemos que las acciones de clase permitieron ir en litigios estructurales justamente en la Corte de los Estados Unidos, muchos de ellos, como el caso que abre la puerta contra la discriminación, digamos, que es un puntapié para las leyes civiles contra la discriminación racial, contra el Ministerio de Educación, Brown versus Board of Education, era una acción de clase, si bien van 9 padres, ¿verdad?, coinciden ahí. Bien, sigamos. Bueno, tomamos la norma del artículo 43 que dice, la regla general es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales los ejerce el titular. Si es individual, voy yo. Su titular va a probar que hay una lesión a su derecho. Bien, esta acción está destinada a obtener la protección de bienes divisibles. Vamos a la próxima placa. Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto esos bienes colectivos, bueno, los puedo ir yo, como decía, como afectada por el ingenio, que contamina y nos enferma todos los bronquios por un filtro, por una acción pidiendo que se tome alguna medida, pero puede ir la Asociación de Defensa del Medio Ambiente de Monteros, donde está el ingenio, o de Concepción, y puede ir el defensor del pueblo también. Todo esto es la norma constitucional que ustedes conocen. La pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho y la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión, como habíamos advertido antes,
sobre el patrimonio individual, porque además puede ser que no solo contamine, sino que haya desbordes de fluidos, que me impiden trabajar el suelo. Mi quinta está próxima, mi finca, mi granja, mi campito, y no puedo sembrar verduras, entonces tengo una lesión también patrimonial, un daño. Entonces, por ese daño voy a ir aparte, va a ser concurrente, pero lo voy a determinar, luego especificar por otra vía. Va a concurrir, pero no va a ser lo mismo. Bien, sigamos. Y ahora era el caso, intereses individuales homogéneos. Como decíamos, la vez pasada alguien planteó acá el tema de los niños con autismo cuando son rechazados de colegios, por ejemplo. Bueno, podría ser alguna forma de discriminación. Intereses individuales homogéneos son intereses individuales y sin embargo hay una causa que los coloca en la misma situación. No hay un bien colectivo, no todos respiran en ese ambiente, sin embargo hay un hecho único o continuado que provoca la lesión. El caso, decíamos, de acciones de intereses homogéneos. Derechos personales o patrimoniales derivados de afectación al ambiente y a la competencia, derechos de usuarios y consumidores, como los derechos de sujetos discriminados. Entonces tenemos los dos tipos, los de los individuales homogéneos y de las afectaciones colectivas, pero ya no en cuanto al bien colectivo, sino de la afectación esa patrimonial, que es individual, pero se convierte también, va a ser parte de la acción colectiva. Bien, sigamos, Rodrigo. Bueno, ya hemos visto, sigamos. Ya hemos visto esto, ya hemos visto. Las reglas específicas. ¿Cómo debe ser la acción para que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos, sin necesidad de iniciar cada uno un juicio? Por un lado, a los que tienen dificultades les simplifica, pero por otro lado, también para el Poder Judicial, este acceso a justicia amplio, claro, colectivo, digamos, también va a tener su incidencia, ¿verdad? La causa va a tener más entidad, pero al mismo tiempo evita esa proliferación de causas que tienen el mismo objeto. Adelante. Se debe para la representación, porque yo puedo decir, ajá, el año pasado habíamos inventado el caso del barrio de las comadres, en que pedían el agua, etcétera, etcétera. Pero decimos, podíamos en ese escenario pensar varias cuestiones, podíamos pensar que no sabíamos hasta dónde podía llegar nuestra responsabilidad, si fracasaba la acción, qué iba a pasar, si cómo había que demandar, si íbamos a responder con nuestro patrimonio, es decir, todos los temores, ¿no? Entonces se debe identificar, verificar la precisa identificación del grupo o colectivo y la idoneidad de quien pretende asumir su representación. No vamos a dejar no cualquiera va a venir un encantador de serpientes a decirnos, miren que le vamos a ganar el juicio a la empresa que justamente está liberando olores nauseabundos, y si bien, no sé, pero porque esto, entonces vamos a ver realmente, no es que la causa no nos interese, sino vamos a ver la idoneidad, quién tiene trabajo, conocimiento de cómo se lleva adelante el litigio, porque me están imponiendo de alguna manera una causa. Entonces, se identifica exactamente cuál es el grupo, quién va a asumir esa representación, y el planteo claramente de hecho y derecho que sean comunes y homogéneos a todo el colectivo. Esto se fue, como les dije recién, agregando por nuevas acordadas, y ustedes seguramente en procesal civil, en alguna otra, en constitucional quizás, lo vean o lo hayan visto, ¿no?
pero va hablando de las características de esa representación cuando hay un litigio colectivo. Seguimos, Rodrigo, por favor. Bueno, se debe arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas personas que tienen un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarlos tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito, como la de comparecer como parte o contraparte. ¿Por qué? Porque el efecto de esa resolución nos va a abarcar a todos los que seamos parte del pleito. Después no puedo decir, no, mire, yo no he controlado, hace 2 meses que no voy a averiguar, o 2 años, depende de la urgencia de las características del planteo. Bien, seguimos, hay más. Representación de, ya lo hemos visto. Se debe implementar adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con el mismo objeto, a fin de aventar peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos. ¿Continuamos? ¿Hay algo más? No. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? Sí, lo vamos a acompañar a todo el material, les estamos subiendo, ustedes han visto la vez pasada, acá alguien ha escrito que pedía que le subamos el material. Bien, no hay preguntas. Vamos a la... Profe, Sí, querida, sí. yo tengo una consulta. A ver. Cuando nosotros hablamos de la publicidad, o sea, pongamos un ejemplo, no sé, Sancor larga una línea de leche que está en mal estado, por ejemplo. Una persona va a la justicia a reclamar esto y a través de la publicidad es donde otras personas se suman, ¿o cómo es? No, cuando hablamos de la publicidad es de la publicidad, estamos hablando de un litigio. Todo este tiempo hemos estado hablando de un juicio en el cual, un juicio de carácter colectivo que va a tener efectos para todos los que sean parte. Y poníamos de ejemplo el caso del medio ambiente, etc. La publicidad es del juicio. Tengo que saber que soy parte. ¿Se imaginan que si yo digo, vamos a iniciar una acción contra, no sé, la empresa que nombraste o la que fuera por una causa, tendrán que venir a presentarse todos los que tienen interés. Pero puede ser que yo diga, vamos a iniciar una acción, como dije recién, por el agua del barrio Las Comadres, y digo que los habitantes del barrio, etcétera, etcétera, es decir, le doy una amplitud cuyos resultados van a abarcar, podrían potencialmente abarcar a todos los involucrados en el barrio. Entonces, tengo que publicitar que voy a llevar adelante ese proceso, notificar la existencia del proceso, notificar al comienzo, antes de iniciarlo, ir dando publicidad del proceso. Es una de las obligaciones de esta parte, de los abogados que están llevando adelante, no del Poder Judicial más allá de las obligaciones del Poder Judicial. Es decir, esta publicidad se refiere a que cada uno de los representados tengan conocimiento de qué es, hasta dónde llegaría. Por eso, en esa placa que hablamos de publicidad, les daba la opción de decir, mire, yo vivo en el Valle de las Comadres, pero no quiero hacer parte. Y expresamente quiero dejar anotado que no soy parte de eso. Porque me parece que ya viene el caño hasta la esquina, o porque ya nos han dicho que ya lo habitaban el mes que viene, o porque no me gusta cómo van a llevar adelante este proceso, o porque creo que, no sé, en ese caso, cuando esa persona tenga la posibilidad de dejar de estar, en ese caso, no comprometerla, sobre todo porque si se van sumando otro tipo de problemáticas, etc. O sea que la publicidad ahí se refiere al proceso, a la publicidad debida
a quién es parte de ese colectivo siempre. Tiene que saber por dónde anda esa acción. Ustedes acá están siendo formados como abogados, entonces nos hemos detenido en el proceso colectivo como herramienta de acceso a justicia cuando hay o bienes colectivos o derechos colectivos que corresponden a la protección de esos bienes, o bienes individuales, como en el caso Alavi, mi derecho a la privacidad, perdón, mi derecho, pero que reconocen una causa que los afecta a todos. Entonces, quienes se sumaron a esta acción como acción de clase, sabían en qué iban, por qué litigaban. Yo ni me enteré de que existía ese juicio, ¿verdad? Pero hay personas que sí se sintieron ofendidas, afectadas por ese mecanismo durante su vigencia, o fueron efectivamente afectadas, o supieron que fueron afectadas, otros no se habrán enterado. Entonces decidieron concurrir. Hay una acción colectiva que nos representa a muchos, entonces debemos estar notificados las y los representados. No se refiere a publicidad, eso sí lo van a ver, es muy interesante lo que planteas, pero lo verás en derechos del consumidor, por ejemplo. Que también Entonces, tenemos las herramientas del amparo y del artículo 43 específicamente. entonces, si yo no me sumo a la acción de clases, no me tendría que afectar, ¿o sí? No sé Claro, si me en ese explico. caso, si son intereses individuales homogéneos, debes sumarte. Ah, Si listo. son intereses individuales homogéneos, porque en realidad la raíz es individual, y vos vas a Bien. decir que la causa es común. En ese Ah, bien. caso sí, en el caso que estábamos viendo recién, sí. Bueno, Muchas gracias. por nada. Finalmente vamos a otro tema que me parece muy interesante y que ustedes han leído los textos. Me imagino que están desesperados para decir algo de los textos que han leído. Entonces yo les voy a hacer una preguntita nada más, porque había unos textos buenísimos, pero extensos, como siempre. Bueno, estamos en la Facultad de Derecho, estamos tratando de aprobar derechos humanos, entonces a veces nos tenemos que ir familiarizando mucho con estos autores y con estos textos. Ustedes tienen uno que habla del derecho del litigio estructural, como les decía, como les nombra nuestro colega Gabriel Pereira, que ha trabajado en el tema y que además es parte de una ONG que trabaja, que hace litigio, que acompaña el litigio en Tucumán, ¿verdad? Y también han leído el texto de Abramovich, o uno u otro, o los dos, y quizás les ha llamado la atención algo vinculado a esto del litigio estructural o estratégico. ¿Alguien puede decirme algo respecto a esto, de lo que puede haber leído del material de la clase, vinculado a cómo somos o van a ser abogadas y abogados, o van a trabajar en ámbitos del derecho, pero fundamentalmente estamos hablando de acceso a justicia, que como sabemos no es solo acceso a los tribunales, ¿no? Es acceso a todas las opciones. Se podría ir a reclamar el agua a la dirección o el tema primero a la dirección de medio ambiente o del parque ecológico, cuando haya afecciones del ambiente, también se podría ir a reclamar a la vía administrativa por el agua, es cierto, hay instancias anteriores y muchas veces es importante tenerlo presente, pero a veces vamos a ceñirnos ya cuando no hemos obtenido respuesta, vamos a tener que buscar a este otro poder del Estado que lo representa, que es parte del Estado y que es capaz de decir con la misma envergadura, con la misma fuerza con la que se pronuncian las leyes cuando esa decisión ha quedado firme. Bien, ¿qué decían estos autores? ¿Alguien está pensando en que le gustaría hablar algo de esto referido al litigio en derechos humanos o al litigio estructural o estratégico? Hola, profe. Soy ¿Quién Roxana. habla? Roxana Marici.
Ah, Roxana, me acuerdo que vos habías hablado de los wichí, ¿verdad? Sí, estoy Sí, ahora justo llegando al médico, pero quiero opinar porque he leído mucho sobre esto. Por eso se sí, escuchan autos, disculpe porque estoy en la calle, pero he leído todos los textos, los leí a los 4, ajá, y casualmente, volviendo a lo que yo comentaba la vez pasada, y ayer me sí, acordaba cuando sí, leía sobre los sí, misiles, es que no tienen acceso a la justicia. Y ahí en uno de los textos, si no me equivoco, que es el de Abramovich, él dice de que es por ahí medio un poco más complicado hacerlo al acceso a la justicia desde lo individual. Y es más conveniente hacerlo, promover acciones, pero más colectivamente. sobre Eh, todo en los pueblos originarios, cuando el sí, territorio es uno solo. Ahí no sí, estamos hablando de derecho a la propiedad individual sí, en el sentido sí, liberal clásico, ¿verdad? Al sí, derecho sí, al sí, medio ambiente ya vamos a ver cuando llegamos a pueblos originarios, que como vos sabes seguramente es el más alto, quizás se vincula muy fuerte con la identidad del colectivo. sí, Sí, acá hubo un caso, acá yo vivo en Salta Capital, y hubo un caso donde en la comunidad de la Quebrada del Toro, donde una mujer pedía que se respete su derecho a una parte de una quebrada del Toro, es acá a 35 kilómetros más o menos de Salta Capital, y esa mujer promovió una acción mediante los derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de acá de Salta, y la misma comunidad después la violentó a la mujer. Y ahí me acordaba, yo decía, ¿qué se tendría que aplicar en este caso? Y ayer leyendo recordé esto, de que la mujer fue golpeada con cadenas por unas caciques de acá de su misma comunidad, y terminaron eh, dejándola toda golpeada, violentada, esas mujeres, entre mujeres, ¿no? Y después ¿por aparecieron razón de qué lo que había intentado? ocupar su tierra, una parte de una tierra para plantaciones, Ajá. acá. La Quebrada del Toro es gigantesca, es muy lindo, y tienen ellos su territorio ahí dividido, pero ella quiso plantar plantas para consumo familiar eh, en un lugar donde parece que no le correspondía Ah, para las demás. bueno, Entonces esta claro. persona hizo esa acción, pero después, a lo que voy en realidad como para Sí, redondear, es que la comunidad después se pusieron todos en contra de esas mujeres violentas y sí, iniciaron una acción colectiva. Y ahí recién tuvo fuerza, que es lo que dice el texto de Abramovich. claro. Es más Bien, fácil, bien. pero bueno, tenían que estar, acá se habla En el algunas idioma acciones nuestro. Sí, es indudablemente más fácil, ¿verdad? sí, Es lo necesario y es lo que nos orienta. Muchas sí. gracias, Roxana. A usted, profe. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Bueno, a ver, abogadas y abogados futuros. En temas de búsqueda del litigio, como decíamos, en términos de la investigación que hace Gabriel Pereira, les denomina litigio estructural porque estamos hablando de cambios estructurales. Acá cuando hablamos no quiere decir que sea otra cosa distinta, ¿no? De litigio estratégico quiere decir que antes de litigar voy a tener una estrategia. Voy a elegir un tema que consideramos de derechos humanos o de interés público. Bien, vamos a elegir un tema que reclama, que nos parece que nuestra sociedad democrática es intolerable de alguna manera que esa cuestión siga sucediendo, entonces vamos a trabajar hacia ese tema. Hay herramientas. Lo que les quería decir es que ese litigio para el cambio nosotros enseñamos justamente una dimensión del derecho que quizás ustedes decidan no utilizarla o quizás sí,
pero este esquema les va a ser útil para el planteo de todo el litigio. Pero fundamentalmente vemos que en esos textos que ustedes han leído, Abramovich les anuncia no solo la dimensión colectiva, sino la cantidad de acciones que deben acompañar al litigio. No es fácil, o sea, esta idea formal, este aprecio que tenemos todos al derecho, bueno, implica, sin embargo, que para que lleguemos a ese estándar en el ejercicio del derecho, en el medio hubo desafíos, luchas, conquistas. Ustedes saben que la dimensión más certera del derecho es la dimensión histórica. O sea, la Carta Magna de 1200, o sea, todavía Edad Media, desde luego, no podría tener, donde la división de clase era clarísima, no puedes tener, aunque muchas veces nosotros a la Constitución le digamos nuestra carta, y porque ahí está el principio de reserva, que también estaba en la Carta Magna, bueno, el desarrollo de los derechos es un desarrollo histórico, y costó demasiado. Fíjense que ustedes han vivido el ejemplo más claro, estén de acuerdo o no estén, porque ustedes en el fuero de sus representaciones, perdón, estoy terminando, en el fuero de sus representaciones pueden acordar con la lucha feminista por el reconocimiento del aborto, o pueden considerar en su ámbito privado que no están de acuerdo, ¿no? De hecho, Texas, después que de Estados Unidos hace muchos años en general en el derecho federal tiene reconocido por un fallo de la Corte el derecho al aborto, bueno, hoy Texas sacó hace 15 días una ley en la que sabemos que Texas es un estado muy reaccionario. Sabemos que siempre ha sido uno de los estados que se ha caracterizado por estas cuestiones, también ha sido denunciado hace menos de 48 horas por expulsión violenta a inmigrantes haitianos. Bueno, ha dictado una ley contra el aborto, y ahí está el gobierno federal diciendo a las mujeres de Texas que les va a garantizar el derecho, porque es un principio, porque así entienden la igualdad y porque le dieron un estatus normativo alto a través del reconocimiento jurisprudencial de su Corte Suprema. Pero entonces decía, siempre hay luchas después de los derechos. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando del avance no formal, sino sustancial, pasar de ser como mujer, sujeto de imputación penal, criminal, a entender que el derecho a su salud sexual y reproductiva comprende el derecho a elegir si en ese momento puede, cuando hay un desarrollo de esa concepción, digamos, de esa primera etapa, ¿no? Hay un desarrollo de un óvulo fecundado que puede decidir si quiere la maternidad, si quiere un hijo y si está en condiciones de llevar adelante la maternidad o el hijo. Entonces, cuando pasa a ser un tema de salud, como se explicó en los debates preliminares a la ley, entonces, y deja de ser un crimen, ahí en el medio hay un cambio radical y fundamental, muy, muy grande, porque pensemos que ha habido mujeres que han estado presas. Bien, entonces, perdón, acá quería hablar Agustina Nader, creo. O No, yo, Candela Medina. Candela Medina, sí. Le quería hacer una pregunta con respecto al texto de Gabriel Pereira. Cuando él habla de los remedios abiertos y cerrados por el tema de las sentencias y los mecanismos estructurales que faltan, le quería preguntar si hace referencia a todo tipo de acción, o sea, individual, colectiva y
y de intereses con- honorarios o a particulares, porque Sí, con hay impacto, perdón, con impacto colectivo, como en el caso Badaro, que hay un remedio que va a beneficiar, si lo lleva adelante el Congreso y la ANSES lo aplica respecto a la movilidad jubilatoria, va a beneficiar no solo al señor Badaro, que después la Corte debe dictar un Badaro 2, sino a toda esa clase, a todos los jubilados que están peleando movilidad jubilatoria. Entonces, lo de los remedios, muchas gracias por la pregunta, puede ser una acción individual, pero que el resultado acá va a beneficiar a la clase, digamos, al colectivo. ¿Qué demandaba este señor Badaro? Demandaba que hay una cláusula constitucional que garantiza la movilidad del haber jubilatorio y que él se había jubilado, digamos, con 100 y que ahora recibía 20 de determinada moneda, ¿verdad? Y que entonces no había movilidad. Entonces, trabaja la Corte ese tema, pide al Congreso, da un plazo, en 6 meses debe haber solución, después sale el Badaro 2, habla de reglamentación por el Congreso y exhorta a la ANSES a tener las prácticas de mantener la movilidad en el haber jubilatorio. Después las otras leyes van ya de materia económica social, diremos si son más o menos justas, pero van encargándose de reglamentar ese tema. Ese fue una causa individual porque fue un señor y el efecto beneficia a toda la clase. Bien, muchas gracias. Por nada, Candela. Bien, si hay alguna otra pregunta del material que han leído, me gustaría recibirla, porque nos recuerdan temas y abren el diálogo. Bueno, a lo que quería ir es que en el litigio, ya sea individual en algunos casos, supongamos, los españoles, creo que yo les había contado al hablar en la clase pasada, no sé, con el tema de la burbuja financiera, vieron que muchas familias habían dejado de pagar la hipoteca de la casa, que el propietario de esas hipotecas eran bancos, y que de pronto se ordenaban los desalojos, ¿verdad? Y que en algunos casos había niños y esa gente quedaba literalmente en la calle, sin ninguna posibilidad. Y en otros casos fueron derivadas algunas de estas personas a lugares de tránsito en donde los separaban a los padres de los niños, etcétera, etcétera. Entonces el saldo social y de violación de derechos que se originaba a partir del desalojo era muy grande. Entonces una red de abogados bien elegía, tomaba conocimiento, ¿cierto? De abogados DESCA, se llama de DESC, red de abogados DESC. Y entonces al tomar conocimiento de los casos los litigaba primero en el sistema nacional, con cautelares que daban mucho, y después iban al sistema del comité DESC con también cautelares para poder arribar a una solución muy pronto. Como los litigios en el ámbito nacional siempre concluían con que eran muy, o que no se los había podido notificar, o que se había negado a presentarse el demandado, o este tipo de razones, presentaban casos con alguna luz para que el comité pudiera intervenir. Y en estos casos de derecho a la vivienda, por ejemplo, que es lo que se reflejó en la pandemia, en determinadas condiciones se reforzó mucho desde el comité DES que el desalojo no debía ser en condiciones en que no despertara la propia sanción, digamos, del desalojo, estas violaciones en cadenas de derecho, a veces a la integridad, a la posibilidad de derechos de otros contenidos que implicaba el ser dejados en la calle. Bueno, y eran casos particulares, se enteraban del caso de María y su familia, o del matrimonio de origen extranjero, migrantes que estaban en otra de esa pareja, que estaban habitando un departamento y que ya tenían 3 niñitos, o de casos de personas con afectación a la salud, y litigaban estos casos. Esa es una clase de litigio, es decir, no siempre
Otro, el caso de Badaro, por ejemplo, va a tener el resultado, como dijimos recién, que favorece a todo un colectivo, aunque el objetivo no sea, el caso en sí no sea colectivo. Bien, hay de las dos clases. Nosotros vamos a ver que hay una teoría, que es la teoría del cambio, que es una teoría que usan las organizaciones internacionales que trabajan los temas de litigios de derechos humanos. Y que se trata de una herramienta que nosotros la vamos a ver muy simple, le damos el dato nada más para el que quiera en el futuro dedicarse a este tipo de litigios, y le vamos a pasar también el breve PowerPoint con algunos ejemplos, cómo litigar los casos con un objetivo que trasciende el interés de una persona. Vamos a las placas de ese otro video, Rodrigo. ¿De mapeo, profe? Sí. Bueno. ¿Ahí se ve bien? Se ve bien. Esto no es título, ¿no? El título es ese, sí, vamos a... No, les estaba explicando a los chicos. Sino que tómenlo como si fuera de cualquier color. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ver, nosotros, ¿qué objetivos tenemos? Por ejemplo, lo hemos pintado de verde. Esto fue hecho el año pasado, fíjense, cuando todavía no se había... todavía no había salido la ley que permitía la interrupción del embarazo dentro del término de las 14 semanas. Entonces el objetivo, decía, era un cambio legislativo. El objetivo final era sacarlo del área del derecho penal y poner las cosas como habían sido en realidad, porque el Código Penal antiguo no nos hablaba de que serían perseguidos esos dos supuestos por los cuales se había ampliado la persecución penal, por un lado. Pero además se pedía la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Ese es el objetivo que se plantea finalmente el movimiento feminista, agrupado, enorme, y en el medio dice, bueno, por ahí el cambio no sería quizás tan grande, sino una ley intermedia. Por ahí no llegamos a este cambio, pero sí, a pesar de que estaba el fallo FAL, digamos, los postulados del FAL, quizás ponerlos en una ley, porque a pesar del fallo FAL, seguía criminalizándose el aborto de las niñas, y de las niñas violadas, y violadas por los familiares, obviamente, seguía criminalizándose. Entonces, también decían, no, pero puede haber un resultado intermedio. Si apuntamos a los protocolos de las buenas prácticas, que de hecho, en muchas provincias, estos protocolos se aplicaban, pero fíjense ustedes qué había pasado en Tucumán. En Tucumán no había protocolo de buenas prácticas, y no solo no había protocolo de buenas prácticas, sino que hubo acciones destinadas a llevar adelante el proceso de criminalización. Hoy me enteré por una noticia de Red que la abogada que llevó adelante la intervención del caso Lucía, la médica, perdón, esta es una deformación profesional, la médica Cecilia Uset, ginecóloga, que hizo una cesárea allá por el estado del embarazo, y que el bebé ya estaba muerto y sentía terribles dolores, la niña con su interna, el feto, perdón, recién hoy le sale el sobreseimiento a la médica. Entonces, en algunos casos el resultado intermedio estaba, que era obtener un protocolo de buenas prácticas. En determinados casos llega la niña, inmediatamente no se le hace esperar semana, porque ese cuerpito no podía alojar, ese cuerpito no tenía tamaño para alojar ese crecimiento. Bien,
En actividades se van planteando en el objetivo de esta lucha, movilizar, sensibilizar y litigar. Fíjense que el litigio pasa a ser parte de una lucha, de un movimiento social enorme. El litigio, cuando nosotros decimos, queremos que se entienda el derecho como herramienta de cambio, no decimos que es lo único que se va a litigar. Decimos que cuando se litigue de la mejor manera, se litigue democráticamente, cuando se litigue en penal no se utilicen los mecanismos bajos y anticonstitucionales de persecución penal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá específicamente hablamos de iniciar el litigio para inscribirlo como parte de esta movilización, de ese cambio social. Bueno, y también habrá que diseñar en esa lucha responsables, y dentro de esos responsables, ¿cierto? Pondríamos en ese caso una red de derechos humanos, o el abogado tal, etc. Dice, sería un litigar para futuro. En algunos casos, porque también podrían ir consiguiéndose estas instancias intermedias, porque yo le puedo pedir al juez o la jueza una medida que concluya con ese remedio abierto que es el protocolo de buenas prácticas, por ejemplo. ¿No? Litigamos para futuro, pero litigamos también para presente, pero es un movimiento, sí, no es que hoy va a salir la ley tal. Fíjense, acá también lo escribimos el año pasado, y ven cómo esto fue algo que se logró. Acá, fíjense cuál era el objetivo de máxima: conseguir mayores derechos para la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de pronto dos personas gay que se besaban en una plaza lo puedan hacer sin que lo lleven por hacer una contravención policial, por ejemplo. Pero nosotros ahí habíamos dicho qué resultados, es decir, se pueden hacer muchas acciones, decir que no haya ese tipo de contravenciones, o que esos edictos son inconstitucionales claramente, obviamente, o que se instruya y que capacite a las policías para que no lleven adelante esas acciones. Pero acá, fíjense, también objetivo cumplido en parte: obtener salas para niños, perdón, no, en este de la diversidad no, obtener decisión política o judicial ampliatoria de acceso al trabajo. ¿Les suena? Fíjense que la vez pasada habló un alumno respecto a una política trans de La Rioja. Y fíjense otro resultado intermedio del que hablábamos. Bueno, este era el resultado: acceso al trabajo ampliatorio, que está sugerido. Pero ¿cómo se concreta? Un cupo laboral por institución en algunos casos, o por provincia, o por empresas, o por actividades, o general, ¿verdad? Entonces, el primero que abrió en Tucumán fue la Corte, los tribunales de la provincia. La Corte dio un acceso, un cupo de un 1% como cupo laboral trans. Y fíjense, si la Corte fue una decisión por ahí de ellos, y no lo inscribo como parte de un litigio, pero podría no haber dado la Corte y podríamos haber encontrado acá un litigio, también dentro de las actividades. Y acá dentro de las actividades, por ejemplo, figura difundir cifras. Y fíjense que cuando ustedes se enteran que se calcula la vida media de una persona trans en 35 años, el promedio de vida, por la alta exposición al trabajo sexual en las calles, en situaciones de enorme riesgo, y no hace falta que con que lean el diario y lean las cifras que se han dado a Tucumán, que cada tanto hay una muerte de una trans, ¿verdad? Entonces, difundir cifras, hacernos saber qué sucede, acceso a prensa, quienes llevan adelante esto, ser entrevistados, hacer comentarios, promover debates sobre derechos de las personas y específicamente sobre la diversidad,
Acá dice, está mal escrito, universitarios, porque siempre en o mayoritariamente es un medio por la juventud de los estudiantes y por la lucidez, perdón, de los profesores y las profesoras, pero es un medio abierto, la universidad es un medio democrático, tradicionalmente, siempre lo ha sido, no solo en la Argentina, en la mayoría de los países, un lugar de diálogo, aunque yo hoy no lo esté dejando hablar mucho, un lugar de discusión, un lugar de aire nuevo, ¿no? Entonces, fíjense que me había ido ahí de nuevo a los universitarios y acá se ponen, es decir, diseñar cómo llevar adelante. Quiero conseguir esto, mayor derecho a la diversidad, pero quiero obtener una decisión de apelación de acceso al trabajo, pero quiero algo más chiquito que sea un resultado intermedio. Lo mismo, esa teoría del cambio nos va a proveer de herramientas. Voy a dejar de dar, esto lo vamos a hacer más rápido. Ustedes saben que el Código Civil iguala el ejercicio de la responsabilidad parental. Ya no hay una patria potestad del padre, no hay una madre que se encarga de esto, pero bueno, las prácticas, la cultura nuestra hace que gran parte de las parejas más jóvenes tengan bastante o algún mayor equilibrio en la división de las responsabilidades parentales, la división del trabajo, ¿cierto? Pero también hay dentro de la misma sociedad y del Estado, está muy fuerte el viejo modelo. ¿Cómo será que yo el año pasado coloqué para el examen, después de dar esta clase, un caso respecto a licencias comunes y la mayoría de los estudiantes no acertó? Es decir, si el ejercicio, si quiero lograr que padre y madre puedan ejercer de igual manera la responsabilidad parental desde que nace esa niña o niño, entonces van a necesitar algunas cosas. Por ejemplo, obtener salas para niños en lugares de trabajo, lo que llamamos guarderías, lugares de atención para los niños o de atención primaria o el nombre, bien, pero no solo pensando que es un lugar que, por ejemplo, en las universidades no hay, en muchos lugares no hay. Bueno, podría ser una medida, un resultado. Creo que el resultado sería medio chiquito, que eso tendría que ser un resultado, una actividad por ahí, o un resultado intermedio. Pero fíjense, acá aparece el tema de las licencias comunes. Claro, si nuestra ley, si en la mayoría de los ámbitos laborales la ley da 45 días a la madre y le da 3 al padre, ahora se ha modificado en muchos a 10, en algunos excepcionales a 15, se imaginan que desde temprano no hay forma de que esa cultura pueda modificarse. Bueno, y después todo lo que haría falta, no nos vamos a detener, es cierto, acá habría abogados también, porque algunas cosas se irían pidiendo. ¿Cómo pediríamos la licencia común? La pedimos, la pide el varón, la pide, trabaja en la universidad y dice, voy a ser papá tal día y quiero una licencia que me permita atender la tarea que el Código Civil pone también a mi cargo. Y le dicen, no, porque mire, porque usted, el reglamento de usted trabaja en tal parte y dicen que tiene 3 días. Bueno, apela y va a ir a la Cámara y cuando llegue el momento, es decir, hay posibilidades de un litigio, entonces si ahí se dice, este señor que trabaja en la municipalidad de tal parte, o que trabaja en la Facultad de Derecho, o que trabaja con tal convenio, le da ese litigio el término, amplía, tiene derecho a una licencia más amplia para poder hacerse cargo, para trabajar en la atención, en el cuidado de su niño o niña, bueno, va a estar dando un resultado que impacta en el colectivo. El día de mañana todos los padres de la universidad o de la municipalidad o de etcétera van a tener ya una vía que les va a permitir
que va a abrir eso siempre que haya quedado firme esa resolución. Bueno, les quiero decir, el mundo, los y las abogadas creemos que somos indispensables en todas partes, siempre nos consultan, desde la reunión del consorcio a, no sé, cualquier duda sobre una deuda, un crédito, lo que sea. Con esto nos agrandamos más todavía porque nos parece que esta visión de poder hacer cambios que realmente son muy sentidos, son absolutamente constitucionales, son de protección de derechos humanos y que hacen a la cultura de una sociedad democrática. Les escucho las preguntas, no seguimos con el cuadro porque se hace muy tarde. Saquemos la placa esta, si vamos abriendo, si alguien tiene preguntas, les escucho. Acá. Claro, hay guarderías estatales en Noruega para padres que trabajan, ¿verdad? La licencia acá dijo María José Guidotti, absolutamente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo? Seguimos la clase próxima con género ya. Vayan leyendo, por favor, esa opinión consultiva 27 en el resumen, y sobre todo la parte de la perspectiva de género, y sigamos pensando que vamos a trabajar una parte con casos el día del examen, que es la mitad de la nota se la lleva el caso, así que vamos pensando casos muy sencillos, sobre todo les hablo para tranquilizarlos a los del ingreso 2018, a los y las del ingreso 2018, que por ahí tienen mayores dificultades, de manera que los casos son muy simples. Lo que les está es una manera de evaluar realmente que ustedes hayan estudiado esto, sobre todo, y que tengan esas herramientas para el futuro. ¿Alguna pregunta pendiente? ¿Alguien? Profe, yo relacionaba eso de mostrar las cifras en el caso Borda, cuando, por ejemplo, se dice como teoría sí que hay mucho más varones que mujeres en el trabajo, pero es muy distinto cuando hay un dato específico, cuando decían que había 1000 y algo de varones y solamente 2 mujeres trabajando de choferes, por eso los relacionaba. Muy bien, así es, porque además era un caso de discriminación por género, ¿verdad? Muchas gracias, Martina. Bueno, muy bien. Nos vemos en las... Recuerden eso, que ya vamos a anotar en todas partes, en todos los grupos, el examen es el 15, y gestionen lo que tengan que gestionar, y bueno, los escuchamos. Adiós, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, Paula, Cami, si están, gracias a todas y todos por haber estado, gracias. ¿El examen es virtual o presencial? Es presencial, perdón, virtual. Hola, es virtual, solamente es virtual. Gracias. Gracias. ¿Sería el horario de la clase? Empieza a las 10 de la mañana y puede ser hasta después de las 2 de la tarde, porque tenemos 800 alumnos y tenemos varios grupos. Bien, profe, gracias. Por nada. Chao, muchas gracias. Gracias, profesora. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.